tema del sufrimiento es bien complejo. Todos sufrimos en este mundo, absolutamente todos. Es algo que nos une en nuestra realidad, en nuestra experiencia como seres humanos. Es algo que define incluso nuestro cristianismo. Somos llamados a sufrir. César, ¿puedes bajar eso, por favor? Somos llamados a sufrir. Algunos sufren a causa de enfermedades, factores físicos. Algunos sufren a causa de factores externos, ¿verdad? Problemas familiares, el contexto en el trabajo. Algunos sufren a causa de su propio pecado y decisiones que los han llevado a situaciones adversas. Pero lo cierto es que todos sufrimos. Y alguien dijo que una de las cosas más tristes que le puede pasar a la iglesia es pensar que está sufriendo por causa de Cristo, cuando en realidad está sufriendo por causa de su pecado. No es lo mismo, y no debemos confundir esas cosas. Pedro, en toda esta carta, va a estar hablando mucho de este tema, muchísimo. Y va a regresar una y otra vez, y una vez puede sentir como, está como repetitivo el asunto, ¿verdad? Pero hermanos, si ustedes lo piensan, es un factor común y constante en la vida de los seres humanos y en la vida de la iglesia. Siempre hay sufrimiento, en alguna medida u otra. Y creo que esa es la realidad con la que Pedro nos quiere envolver, de tal manera que dejemos de sorprendernos y de escandalizarnos cuando sufrimos, y más bien nos hagamos preguntas más allá de eso. ¿Por qué me está pasando esto? Puede ser una buena pregunta. Pero quizá mejor que esa es cómo debo actuar en medio de esto que me está pasando para la gloria de Dios. Primera de Pedro 2, del 18 al 25, dice así: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, pues ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Oremos. Dios, queremos hacer eco de las palabras que entonamos hace un momento. Queremos pedirte, oh Dios, que suavices nuestros corazones y nos prepares para escuchar tu palabra y para contemplar en ella la gloria de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, oh Padre Santo, a vernos impactados profundamente y a raíz de eso transformados al considerar la vida, la muerte, la resurrección, el ejemplo que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo, su salvación efectiva en la cruz por nosotros, aplicada a cada uno de nosotros por medio de la fe, y una salvación que también avanza y progresa en nuestras vidas conforme somos santificados por la obra constante, incansable e inmerecida de tu Espíritu Santo en nosotros. Conforme a tus promesas y para tu gloria, te pedimos que nos transformes.
a la imagen de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. En el mundo antiguo y en el tiempo en el que la iglesia estaba empezando su vida como iglesia después de Cristo, la esclavitud era algo común, era muy común. Tan común que muchísimos de los cristianos que se convertían, ¿verdad?, venían de contextos de esclavitud, muchos de ellos eran esclavos, se convirtieron también amos y tenemos ejemplos en el Nuevo Testamento, pero muchos eran esclavos, muchos eran siervos. Ahora, no debemos confundir la esclavitud en esta época con lo que nosotros hoy entendemos por esclavitud. La esclavitud en este entonces no era una esclavitud forzada, se les llama esclavos o siervos, pero era como su trabajo. Ellos vivían al servicio de sus amos. Y para ellos salir de ahí, ¿verdad?, ellos tenían posibilidades de salir de la esclavitud, tenían posibilidades de comprar su libertad. Algunos incluso podían comprar su libertad y no lo hacían porque querían seguir sirviendo a sus amos. Entonces, no era el mismo concepto quizá de esclavitud forzada que hoy nosotros tenemos en día. Sin embargo, los principios de libertad humana que se empezaron a difundir a través de la iglesia cristiana terminaron desembocando en la abolición de la esclavitud eventualmente, especialmente conforme se fue pervirtiendo. Pero en este momento no es ni tan terrible, ¿verdad? No es tampoco tan maravilloso, pero no es tan terrible las condiciones de los esclavos en el contexto de esta carta. Y a ellos por eso Pedro les escribe dándoles recomendaciones en su servicio a sus amos y les dice, de nuevo, esta palabrita que no nos gusta, ¿verdad? Estad sujetos. La Biblia de las Américas creo que dice someteos. Una sujeción voluntaria, como hablamos la semana pasada, a las autoridades que Dios ha puesto, a las instituciones que Dios ha creado. Entonces, estas autoridades, en este caso específicamente, los amos. ¿Cómo aplica esto a nosotros? ¿Cómo podemos hallar un paralelo? Pienso que lo más fácil es considerar a nuestras jefaturas. Los que tenemos trabajo, ¿verdad?, podemos pensar en nuestros jefes. Esa es como la relación más parecida actualmente a la relación que quizá tenían estos domésticos con sus amos. Y les dice que sean sujetos a ellos con todo respeto, ¿verdad? Con todo respeto estén sujetos a ellos, pero luego pone una acotación bastante curiosa, porque uno diría, sí, eso es como lógico, ¿verdad? Yo debería ser respetuoso a los que están en autoridad y debería someterme voluntariamente a los que Dios ha puesto en esas posiciones. Pero Pedro añade, estos amos, estos dueños de la casa, vienen en dos versiones. Están los que son buenos y afables y están los que son difíciles de soportar o insoportables, dice la Biblia de las Américas. Hay otra versión que dice torcidos. Quiere decir, está hablando de su carácter, que no son personas de carácter cristiano, que no son personas honestas, justas, buenas, afables, y aun si nuestro jefe es así, es nuestro deber como creyentes someternos con todo respeto a estas autoridades. Y ese temor o respeto que debemos tener puede entenderse de varias maneras. Puede ser específicamente a los amos, ¿verdad?, no cristianos, por temor y respeto a ellos. Puede ser que se refiera al temor de Dios primeramente, entonces con temor y respeto hacia Dios sometámonos a ellos. Puede ser por temor al castigo, también es una posibilidad. Tal vez se refiere a que seamos respetuosos porque no nos vaya a llover, ¿verdad?, no nos vaya a ir mal. Y también puede ser temor a no dar o temor a dar mal testimonio como cristianos. Entonces todo eso yo creo que lo podemos encerrar en este paquete. En última instancia es temor a Dios, porque es Dios quien los ha puesto a ellos ahí y quien nos ha puesto a nosotros ahí. Entonces queremos ser de buen testimonio por temor a Dios, y sí, por supuesto que va a haber un castigo, ¿verdad? Si no cumplimos con nuestro deber, si somos irrespetuosos a las autoridades, si somos malos empleados y si damos mal testimonio como creyentes, puede que haya consecuencias negativas ya propiamente a nivel de nuestra vida laboral. Entonces, seamos respetuosos con todos, ya sean compasivos, que traten bien
a los empleados, a sus siervos o los difíciles de soportar. En última instancia nos estamos sometiendo a la voluntad de Dios. Siempre tenemos que tener eso en mente. Hay algo más grande, hay algo que va más allá, ¿verdad? Debemos entender que estamos donde estamos porque Dios nos ha puesto allí. Eso es clave. Eso es clave. En la vida del creyente no hay accidentes, no hay casualidades, no hay errores en ese sentido. Dios nos coloca exactamente donde Él quiere que estemos y Él utiliza los medios que Él quiera para llevarnos ahí, y donde sea que Él nos coloque, nosotros debemos comportarnos cristianamente, debemos comportarnos de manera que honremos al Señor. Los superiores no son dignos de nuestro respeto por su carácter, ¿cierto? Eso es algo que es difícil porque nuestra tendencia humana, y creo que no es del todo equivocada, es esto, ¿verdad? De que el respeto se gana, ¿cierto? Y tenemos esa medida, y eso es en un mundo ideal, en un mundo justo, eso es correcto, sí, el respeto se gana. Pero de nuevo, tenemos que ver la mano que está detrás. ¿Quién colocó a ese jefe en la jefatura? ¿Cierto? El mismo que colocó al presidente en la casa presidencial, el mismo que quita y pone reyes, el mismo que nos hizo nacer bajo estos padres o estas madres que nos han tocado. Ese es Dios, el soberano, que acomoda las cosas a como Él le place. Y teniendo eso en mente, entonces yo voy a honrar a aquellos que Dios ha puesto en posiciones de autoridad, no por su dignidad, no porque sean honorables, no porque sean justos, buenos y afables, sino por temor al Dios que los puso allí. Un ejemplo de esto que nos deja el Antiguo Testamento bastante fuerte es el ejemplo de David. David estaba siendo perseguido a muerte por Saúl, que era el rey en ese momento. Y David tuvo oportunidad de vengarse directamente y quitarle la vida a Saúl, pero no lo hizo, y la razón que él daba siempre para no hacerlo es porque fue Dios quien lo puso ahí. Él es el ungido de Dios. Saúl es rey porque Dios lo hizo rey. Entonces yo, aunque Saúl sea perverso, malvado, me esté persiguiendo, me quiera matar, sea inestable, no tenga el carácter para regir una nación, definitivamente todo eso era cierto. Pero David no se opone, ¿verdad? No lo mata teniendo oportunidad, y siempre guarda ese temor y guarda ese respeto. Por supuesto, huye por su vida, ¿verdad? Pero le guarda ese respeto. Versículo 19, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Sufrir bien es un testimonio cristiano de humildad, de respeto, de justicia, de verdad. Igual debo hablar verdad, pero debo mostrar gracia, debo mostrar amor para con los jefes injustos y para con los jefes justos. Por amor a Dios y por temor a Dios. Eso es sufrir bien. Sufrir mal es echarme a los jefes y compañeros encima, ¿cierto? Y muchas veces lo justificamos con características cristianas y decimos, la verdad es algo bueno, ¿verdad? Entonces yo le digo la verdad a quien sea. Yo no tengo pelos en la lengua, ¿cierto? Y pensamos de alguna manera como que, ay, qué cristiano, ¿verdad? Que es veraz, que es honesto, que no oculta lo que siente. No es esa una actitud de respeto, no es esa una actitud digna de honor. Podemos caer entonces en un mal sufrir, sufrimos consecuencias de nuestra bocota. O lo contrario también es cierto, cuando ocurre una injusticia no decimos nada. No alzamos la voz por temor a mantener relaciones en paz y no hacer escándalo, no hacer olas, ¿verdad? En el lugar donde trabajo. Entonces mejor pues, calladito, más bonito, hago mi trabajo nada más, y se están dando injusticias a mi alrededor y yo no digo nada. Entonces ambos extremos son contrarios a la voluntad de Dios. Donde hallamos el ejemplo final es en Cristo Jesús, que decía la verdad con amor siempre, ¿verdad? Había gracia y había verdad, y aun cuando era duro sabíamos que lo estaba haciendo por compasión a los que oían. Entonces hay un ejemplo en el Señor de esto. Y si eso es lo que estamos haciendo, si estamos siendo buenos cristianos y aún así terminamos padeciendo, porque puede pasar que no se premie lo que decíamos la semana pasada, puede ocurrir que no se premie lo bueno, sino que se premie lo malo, y uno tratando de hacer lo bueno sale rascando, ¿verdad? Termina sufriendo consecuencias.
por hacer algo en temor al Señor. Y Pedro nos dice, si es así, esto merece aprobación. Eso es digno de honor, eso es digno de alabanza. Si alguno sufre por causa de su conciencia delante de Dios. Si alguno sufre injustamente por causa de su conciencia delante de Dios. Y aquí yo creo que ya Pedro no está hablando solamente de los siervos y sus amos. Eso fue como en el primer versículo, pero ya ahora se torna más general. Y de hecho en el ejemplo que nos da de Cristo vemos que está hablando de más allá de solamente siervos, sino todos los cristianos, en el contexto en el que estemos. Si sufrimos por hacer el bien, si sufrimos por buscar honrar a Dios, eso es digno de aprobación. Haya gracia delante de Dios. Y es el mismo lenguaje que utiliza Lucas. Vamos a leer un pasaje de Lucas un poquito más adelante. Pero es esta misma idea. El cristiano soporta el dolor del sufrimiento injusto porque entiende que así cumple la voluntad de Dios. ¿Sí? Muchas veces la reacción del cristiano es rehuir del sufrimiento injusto y tratar de evitarlo a todas costas. Pero el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo fue diferente. Por honrar a Dios, por hacer la voluntad de Dios, por ser obediente a Dios, Él sufrió injustamente la más grande injusticia. Murió. Murió declarado culpable por los jueces de este mundo. Pero entonces, por consideración a Dios, porque entendemos que Dios nos ha puesto en esta posición y Él algo está haciendo en medio de estas circunstancias que yo estoy viviendo, entonces sabemos que el punto es que sabemos que hemos caído en gracia delante de Él, sabemos que hay aprobación de parte suya en eso, porque es su voluntad, si sufrimos injustamente, y entonces hay una realidad de que su presencia irá con nosotros. Hay una realidad de que nos va a dar la fuerza necesaria para soportar la prueba, para soportar la aflicción, el dolor. Él va a extender su gracia, va a extender su misericordia y la vamos a experimentar en los momentos más difíciles, en los momentos más duros. Y Él va a demostrarnos a todas luces que está en control, no se le ha salido nada de control. Aun cuando estamos sufriendo, no se le ha salido nada de control. Y recordemos su carácter. Sí, tal vez en este momento estoy sufriendo una injusticia y yo quisiera que Dios venga ya con su espada, ¿verdad? Y juzgue inmediatamente y castigue a los que están haciendo injusticia. Y muchas veces esa es nuestra idea, con la injusticia inmediata que estamos sufriendo directamente o con la injusticia que vemos en el mundo. Y preguntamos, Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde está tu justicia? ¿Dónde está tu verdad? ¿Por qué no estás defendiendo la causa de los débiles, de los inocentes? Bueno, Dios en su carácter sigue siendo vengador del pecado y de la injusticia. Eso no ha cambiado. Pero lo que pasa es que nosotros a veces esperamos ese castigo ya y nos olvidamos de que ese castigo vendrá, sí o sí, ¿cierto? Nosotros queremos verlo ya, pero no es este el momento para que la iglesia sea vindicada. No es este el momento. El Señor ha dicho cuándo la iglesia va a ser vindicada. La iglesia va a ser vindicada cuando Cristo vuelva, cuando Él regrese a juzgar a los vivos y a los muertos. Y en ese momento, ya les he dicho, muchos incrédulos con los que hemos tratado, a los que les hemos predicado el Evangelio y que se han burlado de nosotros y que nos han rechazado y que le han dado la espalda a la iglesia y nos han perseguido y nos han matado. Muchos de ellos se van a volver y van a decir, tenían razón. Y ya será demasiado tarde para ellos. Pero no olvidemos que ese es el carácter de Dios. Ese es el carácter de Dios. Él va a castigar la injusticia. Él va a sacar el pecado a la luz. Él va a ser vengador. Va a ser vengador de lo bueno, de lo justo, de lo correcto. Entonces, si sufrimos o padecemos injustamente, considerémonos dignos, ¿verdad? Como que estamos en una posición ahí, interesante, por ponerlo en algún término, ¿verdad? Yo sé que a nadie le gusta sufrir, pero cuando estamos en una situación donde hemos caído en un sufrimiento por causa de Cristo, deberíamos alegrarnos en alguna medida, ¿verdad? En medio de las lágrimas y en medio del estrés y todo lo que pueda provocar eso, deberíamos alegrarnos. Pero esto es incomprensible a nuestro ego muchas veces, es muy difícil de entender.
No pensamos en la voluntad de Dios en medio del dolor, no pensamos en lo que Él está haciendo en este contexto, no solamente en mí, santificándome a mí, sino cuántas personas a mi alrededor que están siendo testigos de ese sufrimiento pueden ser llevadas a Cristo a través de mi testimonio, de lo que yo estoy haciendo. Pero no pienso en esos términos. Normalmente mi ego me lleva a pensar más en mi propia voluntad, en mi propia comodidad, en mi propia tranquilidad, y no en lo que Dios puede estar haciendo en medio de esto, lo que Él está haciendo realmente. No soy llamado a defenderme a mí mismo. Dios está en control y Él será mi defensor. Yo no soy llamado a defenderme a mí mismo, soy llamado a negarme a mí mismo. Eso es lo que dice la Escritura, ¿cierto? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Cuánto estoy dispuesto yo a sufrir por otros? ¿Cuánto estoy dispuesto yo a ponerme en una posición peligrosa por defender la causa de otros? Deberíamos tener esa tendencia y esa disposición en nuestro corazón. ¿Cuánto sufrimos realmente por amor a Dios? De verdad, porque queremos agradarle y algo está ocurriendo en nuestra vida que las opciones son: agrado a Dios y sufro, o no le agrado y sigo tranquilo. Esas pueden ser las dos opciones. No puedo deshonrar a Dios para honrarlo. Eso no existe, ¿verdad? No puedo vivir, rehuirle al sufrimiento y tomar una mala decisión en contra de Dios y pensar que estoy bien con Dios y pensar que le amo. ¿Sí? No, eso no tiene sentido. Ni tampoco puedo honrar a Dios haciendo algo contrario a su voluntad. Si quiero promover conciencia de Dios, quiero que los demás sepan que este Dios es real, quiero que los demás sepan que Dios existe y que Él hace algo de verdad en la vida de estos pecadores que nos llamamos su pueblo, que nos llamamos su iglesia. Si quiero que la gente vea eso, tengo que actuar sin temor a los hombres, pero con temor a Dios, buscar su justicia y hacerlo con humildad y respeto. Y en eso Dios se va a ver manifestado, se va a ver reflejado en nuestro carácter. Y es parte de lo que Dios podría estar haciendo que no nos damos cuenta. ¿A cuántos llamará a través de nuestro testimonio? Pero cuando elegimos pecar para librarnos de un sufrimiento X, para no meternos, para no ensuciarnos las manos, lo que sea, y decidimos apartarnos, quitar la mirada, simplemente ignorar la situación o de lleno hacer algo contrario a la voluntad de Dios, no estamos dando un testimonio fiel de nuestro Salvador. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Qué gloria o qué mérito o qué fama o qué alabanza puede uno recibir de ser abofeteado cuando se lo merece? Que si me castigan, que si sufro la consecuencia de mis malas acciones, pues ahí no hay nada digno de consideración. Eso es lo normal, eso es lo lógico que debería pasar. La paga es justa, ¿cierto? A nadie le gusta, pero es justa. Nadie la disfruta cuando sufrimos las consecuencias de algo malo. A nadie le gusta. Pero eso es lo justo y ahí no hay ningún sufrimiento, no hay ningún mérito, no lo confundamos. Lo extraordinario es sufrir por la causa de Cristo. Sufrir en justicia por hacer el bien. Eso es extraordinario. Lucas 6 del 32 al 36 pone esta misma idea en otros ejemplos. Dice Jesús: porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? ¿Qué tiene eso extraordinario? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis el bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad, pues, a vuestros enemigos y haced el bien y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo. Galardón grande, hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Este es el punto. En ese carácter reflejamos a Dios.
Entonces, seremos hijos del Altísimo en el sentido de que va a ser evidente que somos hijos de Dios, porque este mismo Dios hace llover sobre justos e injustos, ¿cierto? Este mismo Dios es benigno para con los ingratos y malos. Entonces, sean misericordiosos, como también su Padre es misericordioso. Las características de familia, ¿verdad? Hemos hablado de eso en Juan, ¿sí? Si la misericordia es la nariz, seamos todos narizones, ¿cierto? Queremos parecernos a nuestro Padre, queremos ser reflejo suyo, haciendo lo bueno. Aquí, de nuevo, hay un absoluto. Hacer lo bueno no es hacer lo que a mí me hace sentir bien. Hacer lo bueno no es hacer lo que la comunidad mundial dice que es bueno. Eso no es, ¿cierto? Porque el mundo va a llamar bueno a lo que es malo. Y nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas. De modo que si queremos conocer lo que es bueno, debemos acudir a la palabra del Dios que es bueno y que define por su carácter lo que es bueno. Y el desafío sigue siendo el mismo y lo vamos a ver una y otra vez, y no me voy a cansar de decírselos desde este púlpito. Tenemos que familiarizarnos con la palabra de Dios si queremos saber lo que es bueno y lo que es malo. No solamente los mandamientos directos y explícitos, sino los principios que enseñan las Escrituras para vivir en el mundo de Dios de manera que agrademos a Dios en todas las áreas de la vida. Se trata de cosmovisión. ¿Han escuchado esa palabra antes? Cosmovisión. Significa cómo vemos el cosmos o cómo vemos el universo creado, cómo entendemos el mundo en el que vivimos. Todos tenemos cosmovisiones, todos tenemos. Hay maneras en las que vemos el mundo y entendemos la realidad a nuestro alrededor. Lamentablemente, a raíz del pecado, todas viciadas. A raíz del pecado, todas malas interpretaciones de la realidad. Para poder entender el mundo realmente como es, necesitamos verlo a través de los lentes de las Escrituras y desarrollar una cosmovisión bíblica para saber qué agrada a Dios. En última instancia es conocer a Dios, ¿cierto? Eso es lo que estamos queriendo, lo que buscamos como hijos de Dios es conocerle a Él, conocer qué le agrada. En ese sentido, todos somos teólogos, ¿cierto? Todos somos teólogos. Teos, Dios, logos, estudio o palabra de Dios. Queremos conocer a Dios. Queremos estudiar, por decirlo así, a Dios. Entonces todos somos teólogos. Es curioso porque palabra, pensamiento, ¿verdad? El logos, en ese término, es también la palabra que se aplica a Cristo, como el logos de Dios. Y tal vez esto sería estirar mucho la palabra, pero deberíamos pensar que no podemos conocer a Dios realmente sin el logos. No podemos conocer a Dios y su voluntad sin su revelación definitiva en el Hijo, en Jesucristo. Me hace gracia, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces uno está en un ambiente así de celebración y me han pedido que vaya a traer un helado, ¿verdad? O salgo a la pulpería y alguno de mis familiares o amigos o alguien que está ahí me dice, tráigame un helado, tráigame algo rico. Y si uno no conoce a la persona, es una tarea complicada, ¿verdad? Ya, si mi esposa me dice, tráigame un helado, tráigame algo rico, yo sé exactamente qué traerle, porque la conozco. Pero a la gente que no conozco muy bien o así, le tengo que seguir esa petición con una entrevista para entender qué es exactamente lo que considera rico y qué sabor de helado le gusta por lo menos. Bueno, algo así es nuestra relación con Dios. Dios nos está diciendo, vaya al mundo y agrádeme. Viva en este mundo y sufra bien, sufra para mi gloria. Y la siguiente pregunta es, Dios, ¿qué es lo que te agrada a ti? ¿Qué es lo que pides de mí? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que tú llamas bueno para yo vivir así? Y esa respuesta solo la voy a escuchar en la palabra de Dios. Esto acarrea el favor de Dios, pues para esto fuisteis llamados, 1 Pedro 2:21.
porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Para este propósito habéis sido llamados. Sí, fuimos llamados a sufrir, ya está claro. Negarse a uno mismo todos los días implica sufrir. Cristo también sufrió. Él es el ejemplo supremo de sufrimiento constante y de sufrimiento injusto. Un ejemplo es una copia de un escrito o de un dibujo, ¿verdad? Entonces tenemos el original y nosotros al seguir el ejemplo es como que estamos haciendo una copia del original. Esa es la idea. Es como el que trae una pintura a la clase de arte, el profe, ¿verdad? Trae una pintura a la clase de arte y los chicos, los estudiantes, tienen que copiar esa misma pintura, tratar de hacer lo mismo que hizo el profesor. Esa misma idea es, nosotros debemos imitar entonces el ejemplo, la pintura o el cuadro que nos ha dejado Cristo. Porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, dice Pablo a los filipenses. Ningún siervo es mayor que su Señor. Entonces debemos seguir sus pisadas. Como Max, en un terreno difícil, guía turístico, ¿verdad? Los que van detrás quieren pisar donde él pisa, porque él sabe dónde pararse. Lo mismo ocurre con nosotros, con Cristo. Él sabe dónde pisar. Cristo sabe por dónde caminar. Y nosotros debemos tratar de colocar nuestros pies en las huellas que él ha dejado. ¿Cierto? No sufrimos lo mismo ni sufrimos igual. No sufrimos con la misma intensidad. Pero no sufrimos con la misma agonía, ¿no? ni tiene el mismo significado nuestro sufrimiento. Pero sí le seguimos en el sufrimiento, como pequeños sufrientes, como cristianos, seguidores de Cristo, y soportamos ese sufrimiento. ¿Cómo debemos sufrir? Versículos 22 y 23 dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Debemos procurar nosotros ser inocentes, irreprochables, sin mancha en nuestra conducta. Debemos hablar siempre la verdad, debemos ser honestos y veraces, siempre con gracia, pero debemos ser honestos y veraces. Esto es realmente difícil, ¿no? Es más, no es difícil, es imposible. ¿Cierto? Porque sabemos lo difícil o imposible que es refrenar la lengua y refrenar el cuerpo. Nos cuesta muchísimo controlarnos en estas cosas, pero debemos aprender a seguir el ejemplo de Cristo. No deberíamos quejarnos, porque no hemos sufrido ni hemos padecido al punto de Cristo. No hemos llegado a derramar sangre todavía por nadie. Deberíamos considerar el sufrimiento en inocencia como un privilegio. Cuando lo ultrajaban, no respondía con maldición, ¿verdad? No maldecía a los que lo maldecían. Cuando le insultaban, él no insultaba de vuelta. Así debemos ser nosotros también. Y cuando padecía, no amenazaba. Él tenía el poder para amenazar y castigar y destruir a todos los que le estaban haciendo daño. Él mismo dijo, si yo quisiera llamar una legión de ángeles en este momento, vendrían a mi disposición y me salvarían. Pero él no amenaza a los que lo están maltratando, teniendo el poder para hacerlo. Pedro mismo fue testigo del silencio de Cristo. Cuando estaba siendo acusado e insultado por las autoridades, Pedro mismo estaba en ese patio. Él supo lo que estaba pasando. Él sabe cómo Cristo reaccionó ante el sufrimiento. Nosotros, ¿qué tratamos de hacer? Pagar con la misma moneda. ¿Alguno de ustedes le ha tocado manejar en San José? Es otro mundo, ¿verdad? Es una locura manejar en San José, especialmente alrededor de las horas pico. Es una locura. Y cuando alguien hace una imprudencia en carretera, mientras yo estoy en el camino, y la hace hacia mí o cerca de mí, mis hermanos, mi primera reacción no es Dios le bendiga. ¿Cierto? Se crea, de inmediato hay como una rivalidad que se levanta en la carretera en el momento que alguien hace algo indebido.
Tenemos esa tendencia natural a querer pagar con la misma moneda. Que usted se me metió, voy a ver de qué manera me le meto. O por lo menos me pego del pito para que sepa que estoy muy disconforme con lo que acaba de hacer. No es la tendencia natural quedarnos callados y sufrir en silencio. No es nuestra tendencia natural. Pero Cristo nos enseña a encomendar la causa al que juzga con justicia. Dios sabe, Él está llevando cuentas absolutamente de cada injusticia que estamos sufriendo. Él tiene todo eso registrado. Y va a haber paga. Va a haber paga. Llegará el día de la retribución. Ahora bien, Dios podría sorprendernos con algo más maravilloso. Y que esos enemigos a los que nosotros les estamos deseando la venganza y el castigo divinos, Dios les muestre gracia salvadora y terminemos alabando juntos al Dios que nos salva a nosotros y a ellos. Y eso sería maravilloso. Siempre miremos a Cristo, mis hermanos. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Él mismo llevó nuestros pecados en la cruz. Él soportó la maldición. Deuteronomio 21:23 dice: maldito por Dios el que cuelga de un madero. Él tomó nuestro lugar. Cristo dio su cuerpo en sacrificio por nuestros pecados. ¿Para qué? ¿Cuál fue el propósito de esto? Para que nosotros, estando muertos al pecado, ahora tengamos una nueva forma o un nuevo estilo de vida, que vivamos para la justicia. Muertos al pecado en la cruz con Él, resucitados con Él para nueva vida, resucitados con Él para una vida de justicia, para separarnos del pecado. La separación que Cristo hace del pecado en nosotros es una separación del pecado en cuanto a sus consecuencias, de modo que no vamos a sufrir las consecuencias del pecado, pero también del efecto del pecado, ¿cierto? En nosotros. De modo que cada vez nos limpia más y más y más hasta que estemos en gloria y sea eliminado por completo el pecado de nuestra vida. Pero en este proceso en el que estamos debemos unirnos a esa labor, mortificando el pecado en nosotros. El cristiano vive esa libertad que Dios le ha dado, primero en el perdón que recibe de Dios, pero también en la mortificación activa de ese enemigo que llevó a Cristo a la cruz. Recordemos, en esta vida cristiana no se trata solamente de dónde Dios nos ha sacado, de dónde estamos huyendo, o de dónde, y uso el término huyendo como José cuando huye de la tentación. Nosotros de dónde estamos huyendo, sino también hacia dónde estamos huyendo y dónde es que Dios nos ha introducido, porque sí nos sacó de la esclavitud, nos sacó de una vida de pecado, pero no para dejarnos en el aire, sino para llevarnos a su luz admirable, para que vivamos para justicia, para que reemplacemos esos malos hábitos con buenos hábitos, para que cambiemos esa cosmovisión defectuosa por una cosmovisión que lo agrada a Él. Hemos sido sanados por su herida, y esa sanidad es mucho más profunda de lo que logramos entender, mucho más profunda. De todas las religiones del mundo, dice Simon Kistemaker, solamente el cristianismo enseña la liberación del pecado y de la culpa. El Evangelio de Cristo ofrece alivio a todo el que está esclavizado por el pecado, pero que está dispuesto a escuchar y responder en fe. El Evangelio proclama un mensaje gozoso. Cristo nos libró de todos nuestros pecados. Cristo quiebra las cadenas del pecado que amarraban al ofensor sexual, al drogadicto, al alcohólico, al jugador, al asesino, al ladrón, al perjuro. Cristo libera al pecador de la servidumbre del pecado. De allí nos ha sacado el Señor. Éramos ovejas descarriadas, pero ahora hemos vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Las ovejas, cuando se pierden, se confunden y se paralizan. Es un animal, vean, cada vez que la Biblia nos compara con ovejas no es lindo, ¿verdad? Uno las imagina así tiernitas y suavecitas y todo, pero vean, son el peor, o sea, son el animal más difícil de cuidar de verdad.
al punto que no son capaces, el sentido de preservación, yo no sé dónde quedó en el caso de las ovejas. Ellas se pierden y se sientan a morir. No saben qué hacer, ¿sí? Ese es su ¿cómo se dice? Su reacción ante el peligro es, y esperan a que su pastor llegue y las rescate. Llegue y las tome en sus brazos y las regrese al redil. Y eso es exactamente lo que hizo Jesús por este poquito de ovejas que estamos aquí, ¿cierto? Eso es exactamente lo que hizo nuestro Señor. Pero hoy sabemos que estamos bajo la protección, bajo la guardia, bajo la supervisión del obispo, pastor, supervisor, guardián de nuestras almas, Jesucristo. Esa es nuestra realidad hoy. Él nos está cuidando de una manera más profunda, nos salva de una manera profunda y nos protege y nos guarda de una manera profunda. Y solo eso debería hacernos descansar en su voluntad. De nuevo, recordar, estamos en sus manos. Venga lo que venga, derrame las lágrimas que tenga que derramar, estoy en las manos de mi guardián. Gloria a Dios por eso. No tengo que saltar, no tengo que pensar estrategias, no tengo que ponerme creativo. No, mi Dios está conmigo, mi Señor me ha rescatado y Él me ha dado en su palabra todo lo que necesito para poderle agradar. Él es más que un ejemplo de sufrimiento. Él sufrió hasta lo sumo para pagar por nuestro pecado, incluso por nuestra falta de disposición a sufrir. Ese pecado también lo pagó. Incluso nuestro ego, nuestro orgullo fueron clavados en la cruz. Nuestro sentido de autopreservación a costillas de los demás, Él lo clavó en la cruz. Él nos da la fuerza para sufrir adecuadamente, para sufrir bien, para sufrir para su gloria. Así que muramos a nosotros mismos y encomendémonos a aquel que juzga con justicia, aquel que ha demostrado que nos ama y que vengará nuestro sufrimiento. Lo hará, sí o sí. Mientras tanto, que nuestro enfoque sea su voluntad, el bien que Él ha definido, el amor que Él ha derramado en nosotros para que se desborde hasta el prójimo, la mortificación del pecado, la mortificación de nosotros mismos, el vivir sujetos, sometidos voluntariamente a su voluntad, y que podamos que podamos decir junto con Job, aunque Él me mate, en Él esperaré. Amén. Que Dios nos bendiga. Oremos. Dios, la realidad del sufrimiento en este mundo es inevitable. Hemos vivido en esta tierra unos años y si ha habido una constante en la vida es que hay sufrimiento, hay dolor, hay tristeza. Muchos hemos enfrentado muerte y la pérdida de seres queridos desde muy jóvenes. Hemos experimentado enfermedad, dolor, tristeza, aflicción, algún grado de persecución, incluso en una nación tolerante y cristiana. Y en medio de todo ese sufrimiento y de todo ese dolor, tú has estado presente. No solo presente de manera pasiva, sino activo, llevando a cabo tus propósitos buenos y gloriosos en la vida de cada uno de nosotros. Muchos llegamos al conocimiento de tu Hijo Jesucristo a través del dolor y a través del sufrimiento. Y cumpliste algo maravilloso al salvarnos de esa manera. Dios, ayúdanos a entender que el sufrimiento es parte de vivir en un mundo caído, en un mundo que está bajo maldición a causa del pecado, pero que para nosotros, tus hijos, que antes éramos ovejas descarriadas, hoy significa estar en las manos del guardián de nuestras almas, y que sin importar lo que tengamos que atravesar y el dolor y el sufrimiento y las lágrimas que tengamos que derramar, a cuántos seres queridos tengamos que ver partir, cuántas circunstancias adversas que nosotros no habríamos elegido jamás tengamos que atravesar, aún en medio de todo eso, ayúdanos a conservar un norte claro de hacer lo que a ti te agrada, de glorificarte a ti
de confiar y esperar en ti, en tu carácter, en tu justicia, en tu verdad, y de ser ejemplos de amor, de gracia, de verdad, de justicia, de temor, de respeto en este mundo que tanto necesita ver tu rostro. Y utiliza nuestras vidas en cualquier contexto para llamar a los tuyos al arrepentimiento y a la fe. No sabemos lo que estás haciendo en medio de nuestra historia, pero sabemos que nuestra historia va mucho más allá de nosotros. Así que ayúdanos a tener esa perspectiva de reino y a descansar, realmente descansar en los brazos de este pastor que nos ha rescatado y que nos lleva en sus brazos hasta el redil de la ciudad celestial. En su nombre oramos. Amén.